Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Le he titulado al tema de hoy el obispo bueno y el malo. Y voy a comenzar este estudio con una pregunta. Y es una pregunta que yo me la hago. Yo me he preguntado a mí mismo, ¿cómo saber si soy un ministro o un hombre codicioso? ¿Cuál es el pensamiento que predomina en mi mente durante el día? ¿Piensas constantemente en dinero, bienes o éxito material? ¿En qué pensamos? ¿En qué estamos pensando todo el día? ¿En inmoralidades? ¿En adulterio? ¿En fornicación? ¿O en el dinero? Tenemos que aprender a examinar qué estamos pensando, en qué nuestro pensamiento, en qué se ocupa nuestro pensamiento. Yo personalmente he sido tentado con dinero. De hecho, por codicia al dinero me sentenciaron a 45 años de cárcel. Yo sé lo que es la codicia. Yo sé lo que se siente. Sé cómo se siente ese deseo que quema y que le agrada a la carne. Pero desde que acepté al Señor Jesucristo, he aprendido a crucificar la carne con sus deseos y pasiones desordenados. El apóstol Pablo nos enseñó algo poderoso allí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Él dice: haced morir, pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que hoy el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Hagan morir, pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, porque es idolatría. Vamos a sentir muchas de estas cosas, pero tenemos que hacerlas morir. La Biblia aquí no dice controlen o ni mordeen, ni mejoren, ni moderen, sino haced morir, hagan morir, haced
morir pues vuestros miembros que están en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no está hablando en ningún lugar que controlemos nuestros impulsos, nuestras pasiones. La Biblia está diciendo que lo hagamos morir. Eso es lo que enseña la Biblia. Es una orden radical. Maten todo aquello que los separa de Dios. El verbo griego significa matar de raíz, dejar sin vida aquello que nos separa de Dios. Y la avaricia está aquí al mismo nivel que la fornicación, la avaricia. Yo he escuchado a muchos que predican duro contra el sexo ilícito. Sin embargo, viven codiciando, acumulando, predicando por interés y no se arrepienten. El codicioso es igual que un fornicario. El codicioso está al mismo nivel que el homosexual, que la lesbiana, que el ladrón, que el fornicario, al mismo nivel. O sea que la Biblia no hace diferencia. La avaricia es igual de destructiva. Es idolatría porque le quita a Dios el primer lugar. El comentario de West afirma que la palabra avaricia es más que un deseo. Él dice, y cuando yo leí esto en su libro, yo me quedé espantado de esta afirmación de este hombre de Dios. Kenneth West dice que la codicia es un demonio disfrazado de necesidad. Dice que la codicia exige más, nunca se sacia y se sienta en el corazón como un Dios que consume todo lo que rodea. Dice que la codicia consume todo lo que le rodea, se sienta ahí en el corazón como un trono. Y ese es el Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Enseña Gálatas capítulo 5 versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones, han crucificado sus malos deseos, han crucificado sus miembros que están aquí en la tierra. Los que son de Cristo. Y crucificar la carne no es algo romántico. Duele, en ocasiones duele, porque le quita a la carne las cosas que ama. Y yo soy testigo de que la única vía a la libertad verdadera es crucificando la carne con sus deseos y pasiones. Es la única vía a la libertad. Alabado sea Jesús.
Yo les estoy enseñando sabiduría de la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Qué poderoso es el Señor. Estos son verdades profundas de las Escrituras, que si las ponemos en práctica, conoceremos la libertad más profunda que un ser humano puede experimentar. Gloria a Jesús. Bendito su nombre. Yo recuerdo que cuando me dieron la libertad, yo estaba tan contento, me sentía tan feliz, me sentía tan libre, me sentía por las nubes. Después de tantos años, y del mismo modo, cuando vencemos ataduras internas, sentimos una felicidad y una libertad que no se puede expresar con palabras. Jesucristo enseñó mucho sobre la libertad. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dijo allá en Juan capítulo 8. Pablo enseñó: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertad para pecar, sino libertad para servir a Dios, lleno de gozo, de alegría, de fe, de fuerza, de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo puedo decir, como decía el salmista, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de allí me sacó, me levantó para hacerme una persona libre. Libre, con la vida que da el Espíritu Santo, con la libertad que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos capacita para todo. ¡Qué poderoso es el Señor! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! Miren, la libertad externa alegra, pero la libertad del alma, la libertad del pecado, del odio, del rencor, de la codicia, del orgullo, esa libertad interna te hace feliz, te hace sentir libre, totalmente libre. Nada te puede atar en este mundo. Te hace llorar de gozo, te hace vivir liviano, sin cargas. Te levantas todas las mañanas sin carga. Estás libre. Te sientes libre. No hay carga sobre tu hombro. Y yo sé que muchos hoy se han levantado con muchas cargas sobre sus hombros. No saben qué hacer. Se sienten tristes, están atribulados, tienen 1000 problemas arriba, tienen 1000 ataduras arriba, están viviendo en pecado, están al borde de la locura, ya no sabe qué van a hacer. Pero Jesús... Pero Jesucristo dijo que el que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu de aquellos que creyeran en Él, que iban a recibir el Espíritu Santo. Viene a nuestras vidas, nos fortalece, nos anima, nos da luz, nos da fuerza, nos da brillo para vivir. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo los deseos, siguiendo la corriente del mundo, la corriente del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu del diablo, el espíritu de los demonios que viene a matar, a robar y a destruir al hombre por medio del pecado. Pero Cristo quiere que seamos libres. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Qué poderoso es Jesús, qué lindo es Jesús, qué hermoso es su nombre. Solo mencionar su nombre me trae gozo, alegría, felicidad. Esta es una libertad interna que nos hace bailar de alegría y que no se puede explicar con palabras humanas. Yo soy testigo de alguien que conoció el abismo de la codicia. Soy alguien que sintió la sed insaciable del dinero, del mundo, de la fornicación, de la delincuencia. Y pagué un precio humano muy alto, la cárcel. Pero ahora, hoy puedo decir que estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya puedo decir como el apóstol Pablo, alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo, qué poderoso es nuestro Señor y Salvador, qué hermoso es vivir para Él, qué libertad se siente sirviéndole, alabado sea su nombre. Ahora mis deseos son agradar a Cristo, imitar su fe y estilo de vida. Y yo no me estoy promoviendo a mí mismo. Estoy dando el testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y de lo que Cristo puede hacer en la vida de cualquier hombre o mujer, porque Él es poderoso para hacerlo si tan solo creemos en Él, si tan solo recurrimos a Él. Mi fe está exclusivamente en Cristo y su sacrificio en la cruz. Y es por eso, por lo que tengo toda la ayuda, el control, el dominio y la guía del Espíritu Santo en mi vida. Es por eso que el Espíritu Santo está produciendo en mí el hombre que Dios desea. Esto es una carrera de toda la vida. Esto es una carrera de fe. Su fe es en Jesucristo y la obra de la cruz. Allí es donde tiene que estar su corazón, su mente, sus ojos. Allí. El escritor West dice que estas pasiones son como soldados enemigos escondidos dentro del alma y que el cristiano debe ejecutarlos sin misericordia. No puedes vencer lo que no estás dispuesto a matar. No puedes matar lo que todavía amas o justificas. Tienes que ser radical. Tienes que ser radical.
Jesucristo enseñó esto. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tienes que ser radical. Tienes que ser radical. Corta de una vez por siempre. Si el tema dominante en tu mente y tus conversaciones es dinero, inversiones, carros, casas, viajes, el vacilón en la vida, mujeres, discotecas, fiestas, y no el reino de Dios, la codicia te está dominando. El codicioso nunca está satisfecho. Siempre quiere más. Incluso si ya tiene lo suficiente. El espíritu de codicia es insaciable. El codicioso retiene. El codicioso da por obligación o por conveniencia, no por amor. Por eso preguntémonos, cuando damos, ¿duele tu corazón o se goza tu alma? En la iglesia, hace unos años atrás, venía un predicador, morenito él, y nos enseñaba y nos decía que cuando damos, si no nos duele, es que no estamos dando. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando damos, dice la Biblia, dar con alegría. Cuando damos, damos porque amamos, lo damos con alegría, con gozo, nos sentimos satisfechos de darle a la causa de Dios. Si me duele, si me siento triste, es que no estoy dando con alegría. El codicioso respeta más al rico que al pobre. Si tratas diferente al que tiene un buen carro o una buena casa, estás siendo guiado por el espíritu del mundo, no por el espíritu de Cristo. Todos los seres humanos tenemos codicia. Todos tenemos codicia. La codicia es parte de la naturaleza caída que heredamos de Adán. En el ADN nuestro ya viene la codicia, esos deseos malos. Pablo mismo reconoció allá en Romanos capítulo 7 que la codicia estaba en él. No solo en los pecadores del mundo, sino en el creyente también. Dios no quita la naturaleza de pecado cuando nos convertimos. Ella será quitada cuando ya estemos reinando con el Señor. Todos los pecadores como nosotros, los pecadores arrepentidos y salvos, sentimos codicia. La ley no quitó la codicia. La ley lo que hizo fue exponer la codicia, la expuso. Es por eso, por lo que es de suma importancia de vez en cuando también predicar de la ley,
ya que ella tiene el poder de exponer el pecado. Te presenta el pecado, lo que le desagrada a Dios, delante de los ojos de los hombres. Todos tenemos tendencia a codiciar algo. Usted y yo tenemos codicia interna. Para uno es el dinero, para otro el éxito ministerial, para otro la atención de las personas o el deseo de controlar, poseer, sobresalir, y para otros las inmoralidades. La codicia no siempre se ve como dinero. A veces se disfraza de espiritualidad. Un pecador puede codiciar aplausos. El otro codicia una mansión, la mujer del prójimo, el auto, la casa, la tierra, el puesto, el negocio, etc. La codicia se puede manifestar de diferentes formas. Allá en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, capítulo 20, versículo 17, está el mandamiento de no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es un mandamiento de Dios, palabra santa, palabra buena. El mandamiento del Señor es bueno, es santo, es puro, es ley de arriba. Alabado sea su nombre. Es ley del tercer cielo, es ley del corazón de Dios para exponer el pecado, para que la gente sepa qué es pecado, para que la gente aprendan y sepan qué le desagrada a Dios. Y escuche con atención lo que voy a decir. Este mandamiento no se refiere a acciones externas, sino a deseos internos. Deseos internos. Dios está lidiando aquí con los deseos internos, no con los que cometemos, sino está lidiando con el corazón, con los pensamientos, con aquello que sentimos y deseamos internamente. Es el único mandamiento que condena lo invisible, el pensamiento, el anhelo, la intención del corazón. La codicia grita que Dios no ha sido suficiente. ¡Ay, bendito Jesús! Por eso, no estar contento con lo que Dios nos ha dado es un pecado terrible. Cuando codiciamos, le estamos diciendo a Dios: no estoy contento contigo, lo que me has dado no es suficiente, quiero más. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. David codició a Betsabé y luego vino el adulterio, la mentira y el asesinato. Todo empezó con un deseo prohibido. La codicia no es solo querer lo de otro.
la codicia es pensar que Dios se equivocó al no dártelo a ti. Este mandamiento revela que el pecado no está solo en los actos, sino en los deseos ocultos. La ley de Dios alcanza al alma, no solo las manos. El 10º mandamiento demuestra que la justificación por obras es imposible. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha codiciado? ¿Quién de nosotros puede decir sinceramente, honestamente, que nunca ha codiciado? Nadie. Esto señala a todos que necesitamos del sacrificio de Cristo, porque es ahí únicamente donde recibimos toda la justicia de Dios. Se nos imputa la justicia de Cristo, que sí pudo cumplir la ley en su totalidad. No falló nunca ni en un punto. Fue santo, puro, ni con el pensamiento falló delante de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Miren, la codicia descompone la paz del corazón. El que codicia no puede amar ni adorar bien, porque su interior está dividido. Entonces, si el pecador es codicioso y el creyente es codicioso, no hay diferencia entre el pecador y el creyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener codicia y vivir en ella? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros que hemos sido redimidos y salvos? La diferencia está en que cuando estamos en el mundo no tenemos freno. La diferencia está en cómo respondemos a la codicia. La diferencia está en que ahora Cristo nos ha hecho libre del pecado y el pecado ya no puede dominarnos ni controlarnos. Antes el pecado era nuestro Señor, pero ahora nuestro Señor es Cristo. Cristo quitó el pecado, quitó el señorío del pecado sobre el creyente para que el creyente pueda servir y vivir libremente para Dios. El Hijo de Dios reconoce la codicia, llora cuando ella se presenta y lucha contra ella. El Hijo de Dios la lleva a la cruz y la crucifica. Y el Hijo de Dios depende del Espíritu Santo para vencerla, para hacerla morir en nuestras vidas. Y el carnal, el falso, la justifica, la alimenta, la espiritualiza y hace una doctrina de ella y le exhorta a la gente a que tengan codicia para que puedan prosperar. Le dicen a la gente, sé codicioso. Jesús mismo fue tentado con la codicia.
El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, el mundo, la pompa, la gloria. Satanás le ofreció riqueza, fama y poder sin crucifixión. No te tienes que crucificar. Aquí te lo doy todo. Ese es el mismo evangelio que muchos predican hoy. Hoy predican el evangelio que Satanás le ofreció a Cristo y que Cristo rechazó. Quiera Dios que aquellos que me están escuchando puedan entender y se les revele todas estas cosas al corazón. Porque estas cosas liberan, estas cosas enseñan, estas cosas son palabras de la palabra de Dios, son revelaciones de la palabra de Dios. Este es el estilo de vida que debemos vivir nosotros los creyentes. Quiera Dios que algunos puedan salir de la trampa, que algunos puedan salir de esa cárcel que los tiene aprisionados. Quiera Dios. La codicia, claro que vive en todos, pero no todos viven para la codicia. Lo que te hace santo no es no tener luchas, sino negarte a ti mismo cada día y seguir a Cristo. Niégate a ti mismo todos los días. Crucifica diariamente todas esas pasiones desordenadas. Crucifícalo. Toma la decisión de que cuando se presenten las pasiones desordenadas, toma la decisión de crucificarlo. Tú eres libre para poder hacerlo. Tienes toda la ayuda del Espíritu Santo. Tú te puedes parar firme contra todas esas acechanzas que nos quieren hundir como hombres y mujeres de Dios. Tú puedes. Claro que podemos. Claro que podemos. Seguro que sí. Miren, si usted tiene un pastor, vamos a leer un versículo bíblico primero y entonces vamos a entrar en detalles. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y vamos a leer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguí el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Palabra del Señor. Esto está poderoso. Y yo creo que este versículo lo podemos entrelazar con todo esto que estamos hablando. Porque no todos los pastores son pastores verdaderos. Pero si usted me está escuchando, yo les digo, acuérdense de sus pastores. Debemos honrar, valorar y mantener presente en mente a quienes fueron verdaderos pastores y verdaderos guías espirituales. Existen muchos líderes y guías, pero no todos en realidad son guías espirituales.
aquellos que debemos recordar y tener en mente son esos pastores que nos hablaron la palabra de Dios. No es cualquier líder, sino los que predicaron fielmente la palabra de Dios, no sus opiniones, no sus motivaciones personales, sino la palabra de Dios. Este es el manual. La palabra escrita es nuestra guía. De ella es de donde se predica y se enseña. Hoy se habla de mucha materia, de mucha sabiduría del mundo y de mucha basura, pero poco o casi nada de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que está mal, está mal. Si dice que está bien, está bien. No es lo que piensa la sabiduría del mundo. No es lo que piensa el gobierno. No es lo que piensa la filosofía ni las religiones del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que considerar, como dice este versículo, el resultado de la conducta. Significa el fin de su conducta. Cómo llegaron al fin, cómo se han mantenido, cómo se mantuvieron en fe. Esto se refiere tanto al fruto de su vida como a la forma en que terminaron su carrera, con fidelidad, sufrimiento, testimonio y algunos con martirio. Esos son testimonios de hombres y mujeres de Dios que pudieron mantenerse firmes. No podemos juzgar a ningún líder por momentos, sino por el conjunto de su vida. Los cristianos admiramos, seguimos, aprendemos de la vida de los apóstoles y héroes de la fe, porque hemos leído el resultado de su conducta. Se mantuvieron firmes hasta el final y muchos dieron su vida por amor a Jesucristo. Y el texto termina diciendo que imitemos la fe de nuestros líderes, de nuestros pastores, del ministro que nos predicó, que nos enseñó la palabra de Dios, que se mantuvo firme, que fue un santo no solamente en palabras, sino una demostración de su vida. ¿Qué debemos imitar? No sus dones, no sus métodos, no su estilo, sino su fe. La fe que persevera, la fe que obedece, ama y soporta hasta el final por amor a Cristo y al glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Este versículo no es una exhortación, o si es una exhortación a evaluar espiritualmente a nuestros líderes y a seguir solo a aquellos cuya vida y doctrina han probado que son fieles a Cristo. Este versículo se refiere a los verdaderos pastores que han guiado con la palabra, no a los falsos ministros. El creyente debe observar cómo vivieron, cómo enfrentaron pruebas y cómo terminaron en Cristo. Y esto excluye seguir a los que han pervertido el evangelio, no solo en palabras, sino también en estilo de vida. John Owen escribió: este pasaje enseña
que Dios da hombres fieles como ejemplo a su iglesia. Y el resultado final de sus vidas demuestra el poder de la gracia de Dios obrando en ellos. La fe verdadera produce una vida digna de imitación. Dios nos da ejemplos visibles de vidas consagradas para que los imitemos. Finis Dake en sus notas dice que pastores, que la palabra pastores aquí se refiere a los que supervisan, enseñan y guían espiritualmente. Y él dice, no se deben imitar sus errores, sino su fe viva y su constancia en la doctrina. Kenneth West dice que el verbo griego traducido como considerad implica una observación cuidadosa. No se trata de una imitación ciega, sino de un análisis espiritual profundo del carácter formado por la fe. Esto está muy poderoso. Entonces, yo hoy te aconsejo, como ministro del Señor, yo aconsejo a la iglesia a no seguir a cualquier líder carismático. Examina su vida. Mira cómo vive, cómo muere, cómo sufre, cómo trata a su familia y cómo predica a Cristo. Hay líderes que cuando salen de la iglesia le pegan a su esposa, la maltratan y la tratan como un perro. Fíjese si tiene fe verdadera o solo apariencia de piedad. Es un ejemplo de humildad, entrega y verdad. Fíjese en todo esto. Porque muchos hoy son vividores del puesto, no siervos del llamado. Hebreos nos llama a imitar a hombres de fe, no a profesionales religiosos que usan el púlpito para enriquecerse, manipular o vivir cómodamente sin temor de Dios. Vea el fruto, vea cómo vive, vea lo que habla. Muchos se han hecho pastores porque vieron una oportunidad económica o social, pero jamás fueron llamados por Dios. Son profesionales del púlpito, son actores de Hollywood. Son muy buenos actores. Predican, profetizan, hacen campañas, pero su vida no imita la fe de Cristo. Son vividores con una Biblia en la mano. Les estoy enseñando a que sea una iglesia fuerte y madura. Fíjense que los judíos, Cristo dijo que los judíos salían a ser discípulos y lo hacían 2 veces más hijos del infierno. Tenga cuidado, tenga cuidado. No se haga hijo 2 veces del infierno. Tenga cuidado, querido hermano. Tenga mucho cuidado. Porque muchos solo buscan sueldo, reconocimiento, lujos, viven del puesto, no por amar a Cristo, tampoco por amor a las almas. Tenga cuidado.
que debe hacer usted y yo como iglesia: discernir, examinar la vida y la doctrina de los líderes, no apoyar el fraude espiritual. Si das tu dinero a un vividor, eres cómplice y estarás apoyando la obra del diablo. Sí tenemos que orar por los pastores verdaderos, por esos pastores que viven como Cristo, no como empresarios. Imitar solo a los que tienen una fe probada, no a los que solamente tienen un cargo. Un líder bueno, sobrio, santo, irreprensible, hay que cuidarlo, honrarlo y apoyarlo. Si tenemos un pastor o un ministro fiel, honrado y santo, hay que cuidarlo y amarlo, porque ese ministro es un regalo del cielo. Un ministro no se promueve a sí mismo, son enviados por Dios. Dios los respalda. Son pocos los que verdaderamente viven en santidad. No venden el evangelio, no buscan aplausos, no manipulan, no roban, son fieles en todo. Si tienes uno cerca, cuídalo porque es un tesoro del cielo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué lindo eres, Señor. Hay muchos creyentes que critican, abandonan y murmuran contra sus propios pastores, incluso cuando son pastores fieles. La iglesia debe ser como una muralla de oración y de apoyo alrededor del siervo fiel, no un campo minado con críticas y murmuración. La iglesia debe proteger al siervo fiel, debe cuidarlo, apoyarlo, defenderlo. Porque Satanás sabe que si logra ensuciar, desalentar o destruir al verdadero siervo de Dios, el rebaño se dispersa. Por eso el pueblo de Dios debe velar por él, orar por él y defenderlo. Si usted tiene un buen pastor, cuídelo, ámelo y apóyelo en todo. Apóyele moralmente y materialmente. Cuando Dios levanta a un hombre para su gloria, los hombres muchas veces lo apedrean y el diablo busca derribarlo. Por lo tanto, hay que cuidarlo y protegerlo. Ahora bien, ¿qué hacemos con un pastor que ha sido infiel? ¿Que hay pruebas de su infidelidad? ¿Qué hacemos? Porque al bueno, al santo, al fiel, hay que protegerlo y cuidarlo. Pero ¿qué hacemos con el infiel? ¿Qué hacemos con aquel que verdaderamente hay pruebas y que no se ha arrepentido? ¿Qué hacemos? Este será el estudio para la próxima vez. Hoy los dejo con este estudio y espero que Dios los bendiga muy poderosamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.